Apreciados hermanos y hermanas de la Estaca Mayorazgo, tengan ustedes muy buenos días. Les extendemos una cordial bienvenida a nuestra transmisión dominical para este domingo 12 de abril y queremos darle la bienvenida, por supuesto, a todos los que se conectan a través de la tecnología. Reconocemos la presencia del presidente Bermúdez, quien preside la reunión, también la presencia del presidente Garavito y el presidente Cárdenas, quienes también nos acompañan. Asimismo, queremos en esta transmisión, que es referente al Templo de Historia Familiar, que este es el domingo que nos toca, tenemos con nosotros también la compañía de nuestros queridos hermanos, el hermano Patrick Guapaya, quien es el líder de Templo Historia Familiar Estaca, y su esposa, la hermana Regina Guapaya, quien es líder de indexación en la Estaca. Y vamos a contar durante la programación de este domingo, vamos a contar con los hermanos Joel y el hermano Daniel Calderón. Ambos van a tener una capacitación y un testimonio, ¿no? Así que vamos a darle la bienvenida a todos ellos. Tan solo, hermanos, recordarles que parte de esta capacitación tiene que ver con la capacitación que hubo a nivel de todo el mundo, con el presidiendo Elder Begnar en febrero 27 de este año, que estaba hablando mucho sobre la historia familiar, el templo, para todos los miembros. Así que queremos recordarle cuán importante es esto en nuestra vida. Y en referencia, tal vez podemos revisar el tema de la sección 2 de Doctrinas y Convenios, que está hablando sobre las promesas, ¿no? Hay una promesa ahí en el versículo 2 muy interesante que quisiera poder leerles, ¿no? Que dice lo siguiente, dice que el Señor, dice, plantará en el corazón de las personas las promesas hechas a los padres. ¿A qué se refiere esta escritura? Se refiere a la oportunidad que tenemos todos nosotros de hacer la obra del templo y la historia familiar, que es lo que nos ha pedido. Recuerden que la obra misional es la obra que se tiene que hacer en este lado del velo, pero también hay obra que hay que hacer en el otro lado del velo. De ahí la importancia por la cual el Señor indicó que esta promesa va a venir siempre y cuando nosotros podamos ser obedientes a ello. Y así como el Señor habló por medio del profeta José Smith en Doctrinas y Convenios, también tenemos escrituras relacionadas tanto en Abraham, en Isaías y otras escrituras que nos hablan bastante sobre esta importancia. Y yo voy a dar el pase a nuestros hermanos que van a llevar a cabo este programa. Y en este sentido voy a presentar a los esposos Patrick y Regina Guapaya para que ellos nos den una introducción mucho más elaborada e importante sobre esta importante obra al cual el Señor nos ha llamado y del cual todos tenemos que hacer nuestra parte. Adelante, por favor, hermano Patrick y hermana Regina. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Patrick Guapaya, soy consultor de Historia Familiar de Estaca y hemos preparado algo especial para ustedes el día de hoy. Cuando vamos al templo, realizamos otros convenios que nos acercan más a Dios. Estos convenios no solo los realizamos para nosotros mismos, sino también para nuestros seres queridos, nuestra esposa, nuestros hijos. Ahora, el Señor desea que vivamos juntos por la eternidad con nuestra familia y también con nuestros antepasados. Es por eso que la obra del templo y la historia familiar fortalece el amor a nuestros antepasados y fortalece el amor de los hijos a los padres. Para lograrlo, la Iglesia ha preparado un programa llamado Family Search. En este programa podemos ordenar la información que juntamos de nuestros antepasados y prepararlas para llevarlos al templo y realizar estas ordenanzas salvadoras por ellos. Me gustaría explicarles por medio de un PowerPoint que he preparado para que podamos ver lo siguiente. Vamos con la historia familiar. ¿Qué es la historia familiar?
Al participar en el servicio del templo y de la historia familiar, descubrimos más acerca de nosotros mismos y de nuestros antepasados, y nos conectamos más con ellos al efectuar ordenanzas necesarias para su salvación. La obra del templo y la historia familiar es una obra dividida en dos partes. Se enlaza la una con la otra, las ordenanzas del bautismo y don del Espíritu Santo. También el apóstol Scott dijo que por medio de esta ordenanza podemos ayudar a acercarnos y fortalecer más nuestros lazos familiares. Ahora, acá tengo una imagen de mi árbol familiar. En esta relación, ustedes pueden ver la imagen de mi hija al comienzo, luego viene la mía con mi esposa, mis padres, mis suegros, y así, mis abuelos, los abuelos de mi esposa, etc. Esto es un árbol familiar. Lo que le busca la iglesia es que cuando nosotros nos unimos, como dije antes, por la eternidad, nos unimos a todos ellos en una simbiosis hermosa de amor y simpatía para con los demás, porque nuestro amor crece. Ahora, ¿cómo empezarla? Nos dice que nosotros debemos ayudar a congregar a las familias, congregar a nuestros antepasados. Cuando hacemos eso, nos volvemos también nosotros en congregadores. Entonces, el Elder Eyring dijo lo siguiente: la obra de congregar a la familia del Padre Celestial no solamente es para los jóvenes, ni tampoco para los abuelos, es para todos. Todos somos congregadores. ¿Cómo hacemos? Por medio de la indexación. Cuando indexamos, sucede algo maravilloso. La iglesia ha microfilmado millones de partidas, tanto de nacimiento, de matrimonio, de defunción, todos documentos a nivel del Perú y a nivel de todo el mundo. Y cuando indexamos, hacemos que digitalizamos esa información microfilmada en un formato tan especial que nos va a permitir que las otras personas que están buscando a sus parientes puedan encontrarlas de una manera física y puedan incluso imprimir los documentos. La indexación es una maravilla, que es una herramienta muy importante dentro del Family Search. El Elder Bernard dijo lo siguiente: ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Por estas razones, investigamos nuestras familias, nuestra historia familiar, edificamos templos y efectuamos ordenanzas vicarias. Por esas razones se envió a Elías el profeta para restaurar la autoridad, para sellar que ata la tierra en los cielos. Nosotros somos los agentes del Señor en la obra de salvación y exaltación, que evitará que el mundo entero sea herido con una maldición. Cuando Él vuelva de nuevo, ese es nuestro deber y esa es nuestra gran bendición. La peor maldición que puede recibir una familia es que no haya amor entre ellas, que haya discusiones, que haya desafíos, que crezcan odio dentro de los mismos integrantes de la familia. Esa es la gran desolación que hablan los líderes, es la desolación que se menciona en Doctrina y Convenios en la sección 2, en el versículo 3. Es por eso, hermanos, que tenemos que esforzarnos por vivir mejor el Evangelio y entenderlo a la manera del Señor. Cuando el Señor nos da las Escrituras, nos permite plantar en el corazón de cada uno de sus hijos el amor. Y ese amor crece, tanto de padres para los hijos como viceversa. Ahora, me gustaría presentar una pequeña presentación de una diapositiva donde los profetas dan su testimonio sobre estas experiencias y cómo poder comprender mejor. Este video es un video muy hermoso y voy a dar paso para que ustedes puedan verlo y fortalecer nuestro testimonio. En el nombre de Jesucristo, amén. Aunque la obra del templo y de historia familiar tiene poder para bendecir a los muertos, también lo tiene para bendecir a los vivos. Tiene una influencia refinadora en los que participan en ella. Así es como llegamos a ser salvadores en el monte Sión. Hay gozo y satisfacción que solo se comprenden mediante sentimientos espirituales. Estamos unidos a ellos para siempre. Como apóstol del Señor Jesucristo, dejo mi bendición sobre ustedes con la promesa de que si ven más allá de los límites del tiempo y la mortalidad,
y ayudan a los que no pueden ayudarse a sí mismos, serán bendecidos con mayor unión y gozo en su familia, y con las divinas protecciones concedidas a quienes son fieles en su servicio. Si responden con fe a esta invitación, su corazón se volverá a los padres. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se arraigarán en su corazón. Sus bendiciones patriarcales, con la declaración de linaje, les unirán a esos padres y tendrán más sentido para ustedes. Aumentará el amor y la gratitud que sienten por sus antepasados. Su testimonio y su conversión al Salvador serán profundos y perdurables. No solo hallarán protección contra la tentación y los males de este mundo, sino también poder personal, poder para cambiar, arrepentirse, aprender, ser santificados y volver en unión el corazón de su familia, y sanar a los que necesiten sanación. Aumentará su conocimiento y fe en el Salvador, y recibirán un testimonio más certero de que la vida continúa más allá del velo. Sé que la vida continúa más allá del velo. Lo sé. Invoco una bendición especial sobre los padres, los jóvenes y los niños, para que cada uno tenga gozo y sea bendecido en cada aspecto de su vida, según cumplan con la obligación recibida del cielo. Les prometo que serán protegidos contra la creciente influencia del adversario, al grado en que participen en esta obra sagrada y la amen. Serán protegidos en su juventud y durante su vida. Testifico que Dios el Padre quiere a sus hijos de nuevo en casa, en familias y en gloria, y les prometo que encontrarán la ayuda inspirada que busquen y necesiten en el nombre de Jesucristo. Amén. Realmente pueden ver ustedes cuán importante es hacer la obra en el templo y la historia familiar. Es un deber que tenemos. Y como queremos que todos empecemos, que esto no es tan difícil, realmente es algo que podemos hacerlo todos. Voy a, como les dije al principio, presentar a dos hermanos. Uno de ellos es un hombre joven, Joel Fernandini, que es del barrio 27 de Abril. Él va a darnos una pequeña capacitación de cómo desde su juventud uno puede desarrollar el programa de la historia familiar en casa. Luego de él, vamos a pedir el testimonio de nuestro querido hermano Daniel Calderón, quien es el líder del templo e historia familiar de su barrio Los Portales. Así que le damos el tiempo a ellos y esperamos que todos podamos tomar mucha atención a lo que ellos comparten. Buenos días, hermanos y hermanas del Estaca Mayorazgo. Primero agradecerle a mi Padre Celestial y a la presidencia de Estaca por darme la oportunidad de poder estar aquí dirigiéndome hacia ustedes. El día de hoy voy a hablar acerca de la historia familiar y Family Search, un programa en el cual nos va a ayudar a saber más sobre nuestra genealogía. También no olvidemos de que Family Search está disponible para celulares y computadoras. Y también que gracias a este folleto Mi Familia podemos rellenar datos acerca de nuestra familia y pasarlos a Family Search tanto en los teléfonos como en la computadora. Ahora les voy a pasar a explicar un poco acerca de cómo utilizar Family Search. Ok, hermanos y hermanas, ahora ya estamos aquí en Family Search. No olvidemos que debemos de descargar la aplicación por medio del App Store si somos iPhone o por Play Store si somos Android. Ahora vamos a ingresar nuestra cuenta LDS. Nuestra cuenta LDS la debemos de tener gracias a la ayuda de nuestros asesores de la historia familiar del barrio. Ahora vamos a ingresar a la cuenta para poder obtener Family Search. Ahora, ya que podemos ver acá nuestro árbol familiar,
vamos a realizar a cómo poder encontrar el nombre de un familiar. Es un paso fundamental, ya que así podemos ver si necesita ordenanzas que hacer en el templo. Entonces, vamos a ir a las 3 rayas de aquí arriba y podemos encontrar varias opciones. Vamos a buscar en una de estas opciones donde dice encontrar una persona. Entonces, vamos a buscar por nuestro apellido. Siempre es obligatorio buscar por el apellido, ya que así vamos a poder diferenciar las personas. Hombre. Y vamos a ir a encontrar. No olvidemos que siempre debemos de tener un parentesco con un familiar para poder realizar una ordenanza por él o ella. Entonces, gracias al buscar en encontrar una persona podemos obtener información sobre nuestro apellido, como por ejemplo cuántas personas lo usan o en cuántos países hay personas con ese apellido. Entonces, ya que hemos encontrado el nombre de un familiar o el apellido, vamos a buscarlo aquí en Benjamín. Primero, la primera persona. Entonces, para poder ver si tenemos un parentesco con ese familiar, vamos a ir a los 3 puntitos de aquí arriba y hay varias opciones. Vamos a ir a la opción de ver mi parentesco y ahí podremos ver si podemos realizar la ordenanza por nuestro familiar. Y efectivamente aquí nosotros tenemos el parentesco con un familiar. Entonces aquí está Benjamín Febres y aquí estoy yo. Entonces sí tenemos un parentesco directo. Ahora, para poder realizar una ordenanza por nuestro familiar, necesitamos deslizar y donde dice ordenanzas. En estas ordenanzas, aquí se puede ver que ya está efectuado el bautismo, entonces nuestro familiar no necesita una ordenanza. Ahora, si nosotros queremos buscar una ordenanza de un familiar, también podemos encontrar por medio de nuestros antepasados. Como por ejemplo, le damos clic a este antepasado y buscamos en sus padres para así poder ver a sus hermanos o en cónyuges para ver a sus hijos. Entonces vamos a ir por este familiar Carlos Eugenio Fernandini y vamos a buscar en ordenanzas. Entonces aquí efectivamente nuestro familiar necesita una ordenanza. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es solicitar un permiso. Y muchos nos preguntaremos, ¿por qué necesitamos un permiso? Aquí Family Search nos especifica de que si esta persona nació dentro de un periodo de 110 años, la norma del templo requiere que seas un pariente cercano con vida para poder reservar la ordenanza de él o ella. Entonces vamos a solicitar permiso, ya que sabemos que tenemos un parentesco directo con esta persona. Entonces vamos a la opción de solicitar permiso y dice solicitud pendiente. Ya se ha podido solicitar el permiso para reservar esta ordenanza. Entonces, como yo ya he pedido esta ordenanza, lo que ustedes van a necesitar que hacer es el de poder escribir su... Entonces vamos a tener que poner nuestro correo electrónico, nuestro número de celular, el parentesco que tenemos con el familiar fallecido y además también debemos de tener los datos del familiar cercano que nos ha dado el permiso, como por ejemplo en este caso mi abuelo, que es un familiar directo como sobrino de la persona fallecida. Entonces al hacer todos esos pasos nosotros aplicamos para que después, unos días después o unas semanas después, nos llegue nuestra notificación en nuestro correo electrónico de que ya podemos realizar las ordenanzas. Ahora, otro paso importante es el de poder imprimir el nombre de nuestro familiar. Entonces para esto vamos a ir a la opción de 3 rayitas donde dice templo y ahí vamos a poder encontrar a cada uno de nuestros familiares que necesitan imprimir sus nombres para poder llevarlos hacia el templo. Entonces vamos a esperar a que cargue. Bueno, ahora que ya estamos aquí en la página del templo, necesitamos buscar un familiar que necesita ser impreso su nombre. Entonces, por ejemplo, este familiar no está impreso su nombre, entonces vamos a darle clic a la opción que dice llevar al templo. En esta opción nosotros tenemos que seleccionar varias ordenanzas. Por ejemplo, en mi caso yo solamente puedo realizar la ordenanza del bautismo y la confirmación, ya que no soy un hermano investido.
pero para realizar las ordenanzas de iniciatoria, investidura y sellamiento de los padres, necesitamos a un miembro de nuestra familia, a un miembro de la iglesia que pueda ser investido. Entonces ahora, para poder obtener la tarjeta, le damos a crear tarjetas de nombres de familiares. Y ahora vamos a esperar unos momentos y ya, ahora tenemos un código QR y un número en el cual nosotros debemos de llevarlo o a las oficinas del templo o al centro de historia familiar de nuestro barrio. Ahora vamos a poner en guardar en fotos para que no se nos borre el archivo. Y entonces esta pantalla que tenemos ahora y que vemos se nos ha guardado en nuestras fotos. Ahora, ya que tenemos las tarjetas, vamos a volver a nuestro árbol familiar, cuadro genealógico. Ahora, un paso importante también es el de poder agregar una foto a nuestro familiar, ya que gracias al agregar la foto podemos tener memorias de nuestros familiares o recuerdos y reconocer a nuestro familiar. Bueno, el día de hoy voy a tener la oportunidad de poder darle la foto a mi tatarabuelo Mataroco. Y entonces lo primero que vamos a hacer es darle clic a su persona. Y aquí nos va a salir su fecha de nacimiento, su fecha de defunción. Y bueno, para realizar la foto necesitamos darle clic a la persona en gris. Y si nuestra foto ya está dentro del celular en la galería, necesitamos poner en archivo. Ahora vamos a esperar y vamos a buscar a nuestro familiar, como por ejemplo aquí en esta foto lo podemos encontrar, y vamos a recortar. Ahora vamos a recortarle la cara para que pueda reconocer Family Search. Aquí está. Vamos a recortar y efectivamente le ponemos a guardar. Ahora debemos de agrandar la foto y la cara para que pueda reconocer Family Search. Ahora nos dan la opción de poder guardar la foto para que pueda quedar en nuestro árbol genealógico. Ya le dimos al botón de guardar y ahora esperamos unos instantes y volvemos a nuestro árbol familiar, y como efectivamente podemos ver, la foto del familiar ya está en nuestro árbol genealógico. Así podemos hacer de que nuestro árbol genealógico pueda verse más bonito y poder reconocer a cada uno de nuestros antepasados. Bueno, al imprimir los nombres, no olvidemos de que debemos de llevarlos al templo y siempre recordar que debemos de tener nuestra recomendación para el templo vigente para poder entrar al templo, tanto hombres jóvenes como mujeres jóvenes, lajas, los hermanos investidos y los hermanos no investidos. Bueno, hermanos y hermanas, para terminar, quiero decirles de que gracias a esta herramienta que nos ha dado la iglesia, he podido llegar hasta la 9ª generación, y una de las cosas más importantes es de que pude haber hecho las ordenanzas por cada uno de mis familiares. Por ahora he podido hacer el bautismo y la confirmación, pero más adelante sé que podré hacer las demás ordenanzas que quedan. Yo he sentido el Espíritu del Señor al hacer cada una de estas ordenanzas y tuve una experiencia espiritual muy impresionante. Me gustó mucho y me ha marcado mucho en mi vida, en el cual yo iba mucho tiempo, iba varias veces al templo, pero no llevaba mis propios nombres. Entonces, una de las veces en el cual fui al templo y buscando el nombre siempre, todas las semanas, he podido encontrar 3 nombres. Y de esos 3 nombres, al poder llevarlos al templo y bautizarme por ellos, he sentido la gratitud de cada uno de esos 3 familiares por los que he hecho las ordenanzas. Y yo sé, hermanos, de que estas cosas son verdaderas, y quería compartirles una cita del presidente Nelson que dijo en la conferencia de abril de este año. Y dijo: pidan al Señor que les enseñe a cómo abrir los cielos para bendecir su vida y la de las personas que aman y sirven. Si aumentamos el tiempo en el templo y en la historia familiar, aumentará la capacidad de escucharle a Él. Hermanos, yo sé que cada una de estas cosas son verdaderas, que este es el verdadero Evangelio de Jesucristo, y no tengo ninguna duda. Y todo esto lo comparto en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Soy Daniel Calderón, líder de historia familiar del barrio Portales. En el barrio estamos tratando de hacer lo posible junto con el obispado y los líderes asignados para poder ayudar a los miembros de la iglesia a poder realizar la historia familiar, ya que algunas personas no contienen una computadora en casa, pero tal vez un celular. La iglesia ya ha creado una aplicación de historia familiar con la que podemos usar y poder avanzar nuestro árbol genealógico desde ahí. Para las personas que también saben, les instruimos a que ellas mismas ayuden a otras personas, inclusive a su familia, a que puedan ayudarles a su historia familiar desde su celular. Vemos que en estos tiempos, así como hay tribulaciones, también el Señor nos ha dado todos los recursos posibles, tanto desde el celular, desde una computadora, el mismo internet, o hasta en un pequeño libro. La obra de historia familiar es muy importante en muchos aspectos, y no es menos importante que la obra misional y viceversa. Todo es importante dependiendo cómo nosotros le demos la importancia. Y es el amor a nuestros familiares que ya no están acá y que ya no tienen la oportunidad, para que nosotros les mostremos ese amor haciendo sus ordenanzas en el templo. Cuando todo esto acabe, vamos a juntar todos los nombres que podamos y poder hacer ordenanzas en el templo, ni bien se acabe esta epidemia. Le doy mi testimonio que la historia familiar es una obra muy importante, que con ella podemos hacer la administración de los seres que no están vivos, una administración detrás del velo. Podemos ayudarlos a ellos a tener la oportunidad también de que puedan tener este privilegio de ser parte de la segunda venida de Jesucristo y que puedan salvarse también. Dejo esas cosas en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, agradecemos la capacitación de este buen joven que tenemos en la estaca, Joel, y también de nuestro querido hermano Daniel, líder de historia, de templo, historia familiar del barrio Portales. Antes de finalizar, quisiera recordarles que al inicio tocamos el tema de por qué es tan importante esta obra. Y luego del versículo 2 de Doctrinas y Convenios, donde dice que el Señor va a dar cabida a algo muy importante, que es plantar el corazón de los hijos y se volverán a sus padres. Dice en el versículo 3, hay algo que quisiera que ustedes lo tomen en cuenta. Dice, de no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Y hermanos, las cosas que están pasando pueden ser un presagio de lo que el Señor desea que apuremos en este tiempo. Por ello, vamos a darle el tiempo final a nuestro presidente Garavito, quien tomará la palabra. Y luego al final terminaremos con una oración que la va a dar nuestra querida hermana Regina Guapaya. Con agradecimiento a todos ustedes por haberse conectado al canal de La Estaca a través de la tecnología y esperando, hermanos, que esta capacitación, este tiempo que hemos tomado para hablar sobre el templo y historia familiar pueda ser el inicio de grandes cosas en su familia. Les apreciamos y les queremos y deseamos que podamos alcanzar las metas que tenemos en nuestra vida, especialmente para este año. Adelante, presidente. Apreciados hermanos, buenos días. Queremos agradecerles su atención en esta capacitación de historia familiar. Todos estos días, como saben, todos nosotros nos encontramos en cuarentena, en un aislamiento social, inmovilización, lo cual no nos permite poder realizar nuestras actividades diarias, como la actividad económica, actividades familiares, educativas, etc. Muchos de nosotros a veces pensamos que no poder ir a la iglesia es de repente no poder seguir haciendo su obra. Si bien es cierto, relacionamos la iglesia como la capilla, sin embargo, la capilla en realidad no es la iglesia. La iglesia lo conformamos cada uno de nosotros, cada miembro, cada familia en sus hogares, reuniéndose como en estos momentos a escuchar este mensaje, habiendo haber participado de la Santa Cena, habiendo habido el sacerdocio en el hogar para realizar esta ordenanza, y aquellos hermanos y hermanas que de repente no hay sacerdocio en su hogar, tener en su corazón el sentimiento de haber participado de la Santa Cena, como nos invitan nuestros líderes, el leer los pasajes
de la oración de la Santa Cena en Doctrina y Convenio, sección 20, 74, 75. Al leerlo, poder sentir en su corazón como si estuviesen participando en la Santa Cena. Es una buena forma de poder, en cierta forma, de sentirse, de haber participado de esta ordenanza. Debido a esta situación, muchos dirán que la obra del Señor se ha detenido. Sin embargo, el Señor declara que su obra nunca se detendrá, sino que avanzará. Y no es la obra de los hombres la que se frustra, y que es más bien la obra de los hombres la que se frustra. Ante esta situación tenemos oportunidades de poder seguir avanzando la obra del Señor y especialmente la obra de salvación. Precisamente hace unos días el elder Falabella, presidente del área Sudamérica Noreste, nos mandó una invitación a seguir avanzando en la obra de la historia familiar en indexación. Me gustaría compartir sus palabras a través de este video. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Esta pandemia ha causado dolor y sufrimiento en la vida de miles de personas, incluyendo algunos miembros de la Iglesia de Jesucristo. El Señor está con nosotros. Es un tiempo para ejercer nuestra fe, de demostrar nuestro testimonio, que nuestras oraciones sean más frecuentes y oremos no solo por los nuestros, sino también por aquellos que sufren. Una de las maneras de acercarnos más a Dios en este tiempo es haciendo su obra y que su reino pueda engrandecerse aquí en la tierra y al otro lado del velo. Les invitamos para que ustedes usen más tiempo ahora para poder indexar. Hay miles de personas en el otro lado del velo que están esperando nuestro trabajo ansiosamente. También les invitamos para que puedan buscar a sus antepasados y preparar sus nombres para ir al templo. Una vez que los templos se abran, entonces podremos tener la oportunidad de ir y efectuar las ordenanzas por ellos. Es un tiempo muy especial. Nuestros antepasados y miles de aquellos que vienen al mundo de los espíritus están orando porque nosotros nos acerquemos a ellos a través de la indexación y de la historia familiar. Que el Señor les bendiga a todos y nos proteja y nos ayude a salir adelante de este problema que enfrentamos. Les deseamos muchos éxitos. Este mensaje que quiero compartir, apreciados hermanos, está relacionado a aquellos que hemos comenzado con nuestra historia familiar y que muchas veces en el camino nos estancamos, tal vez por el tiempo o porque no tenemos mayor información acerca de nuestras familias. Sin embargo, existe una promesa que el Señor nos da si estamos embarcados en esta obra. Y me gustaría leer la declaración que hizo el elder Henry B. Eyring en una conferencia en el año 2005. Él dijo lo siguiente: recuerden que los nombres que serán tan difíciles de buscar son de personas reales a las que ustedes deben su existencia en este mundo y con las cuales volverán a encontrarse en el mundo de los espíritus. El corazón de ellos está ligado a ustedes y su esperanza está en las manos de ustedes. Ustedes tendrán más que su fortaleza natural si deciden seguir trabajando para buscarlos. Estos días han sido muy especiales para mí. He retomado la historia familiar y me he encontrado justamente en el punto que no cuento con mayor información para continuar, de agregar nombres, de buscar información de fechas fallecidas, de lugares, de mis antepasados. Mientras empezaba a retomar la historia familiar en esta obra, me recordé mucho que hace más o menos 2 años me llegó a mis manos un libro escrito por una persona, Urbano Soto Surichaki, el cual habla acerca de la entidad o la historia del pueblo de Acobambilla, de Huancavelica, de parte de mi familia materna, que es mi apellido, Camaquillanqui. Tengo entendido que la familia Camaquillanqui es originaria de este lugar de Acobambilla, de Huancavelica, y más aún que casi todas las personas que residen en ese lugar se apellidan Camaquillanqui, y que nuestro apellido proviene de una sola fuente, una sola persona o un solo tronco.
He escuchado muchas historias de parte de mi madre y mis abuelos, y al llegarme este libro para mí fue algo maravilloso, porque pude conocer a través de su página la historia de este pueblo, sus orígenes. Pero algo que realmente me impactó fue que cuando empecé a leer, encontré en una de las páginas el origen de un pueblo, un anexo de Acobambilla que se llama Vista Alegre, y en la cual se habla acerca de dos versiones que existen con respecto a su nombre original, que era en quechua, el cual era Huisloncho. Me impactó mucho leer la segunda versión, en la cual especificaba que Huicluncho significa o proviene de un término quechua que se llama Huijro o Huiclu, que significa cojo. Y hacen referencia de que se trata de una persona llamada Atanasio Camaquillanqui, el cual era licenciado del ejército y dice que retornó con discapacidad en el miembro inferior. Dice que cuentan de él que estuvo en el ejército por más de 12 años. Probablemente dice antes o en el periodo de las guerras de la independencia de América, y que no se sabía realmente a cuál de los bandos él luchaba. Preciosos hermanos, para mí fue maravilloso poder encontrar el apellido, mi apellido, como parte de la historia de este pueblo. Y más aún de un antepasado que mis abuelos, mi madre me habían hablado, que había un tal Atanasio que era el origen de la familia Camaquillanqui, y que desde ahí nacían todas las familias. Y cuando leí el segundo párrafo de esta página decía nuestro rebisabuelo don Atanasio Camaquillanqui, pude darme cuenta que el autor de este libro tenía una relación familiar con mi apellido, con la familia Camaquillanqui. Es así que en estos días, hermanos, que estamos todos confinados en casa, empecé a hacer mi historia familiar y a leer este libro y empaparme de la historia de ese lugar. Sin embargo, no había prestado atención mucho acerca del autor, y al irme hacia la tapa posterior del libro, pude conocer un poco acerca de la historia de este autor, que es Urbano Soto Surichaki, pero lo que me impactó fue que él estaba nombrando parte de su genealogía, y en ella indicaba que su padre era don Eustaquio Soto Camaquillanqui y que su bisabuela era Anita Camaquillanqui Crisóstomo. Para mí fue una bendición saber que este autor, este libro, era un familiar mío y que tenía mucha información relacionada a mi familia, a mi apellido, y es que sentí que a través de él podía continuar con la historia familiar. Y es ahí donde yo yo pensé en qué manera poder contactarme con él. Y dije, ojalá que el tío Urbano, ya le dije tío, el tío Urbano sea tecnológico, aunque sea tenga su Facebook. Y así fue. Me fui a las redes sociales y encontré su Facebook de él y le mandé un mensaje presentándome y queriendo conversar con él. Sin embargo, no tuve ninguna respuesta. Así que fui hacia una prima que también se encuentra en Huancayo y le pregunté si ella tenía información de un tal tío Urbano. Y me dijo que sí, que era su tío. Y le pedí que por favor si pueda darme su número de celular. Y ella me entrega su número de celular. Realmente me sentí muy emocionado al poder tener el número de contacto del tío Urbano y a través de él conocer la historia de la familia y poder alimentar esta historia familiar de mis antepasados. Tuve la bendición, a través de su número de contacto, de escribirle en WhatsApp, presentarme que soy nieto de Antonio Camaquillanqui. Él me respondió y me dijo, para mí es un grato honor de comunicarme a la distancia con mi familia. Apreciados hermanos, no tardé, inmediatamente le di una llamada, me presenté ante él y él se sintió muy contento de saber que un miembro de su familia estaba llevando registros de los antepasados. Me quedé sorprendido al saber que él tenía información de fotos, de historias del pueblo y también de nuestros primeros antepasados. Y no solamente me dio información de Atanasio Camaquillanqui, sino que me dijo que Atanasio Camaquillanqui tenía un padre y tenía un abuelo, de cual él había recogido información y sabía la historia de cómo había nacido inclusive mi apellido Camaquillanqui. Gracias a esta comunicación que tuve con mi tío Urbano,
Él me dijo que llevaba un registro, una genealogía en libros, que daba cuenta de todos nuestros antepasados, toda nuestra genealogía de la familia. Para mí realmente fue una bendición saber que había un familiar que tiene esta información, que yo no lo conocía. Fue de gran valor ver todo esto, que me lo pasó por foto, por medio del WhatsApp, e inmediatamente pude alimentar y corregir algunos datos y nombres que tenía en mi historia familiar. Agradecí mucho al Señor por la forma como Él nos bendice y nos abre las puertas para poder seguir avanzando en su obra. Cuando pensé que de repente ya no podía avanzar más, que tenía que viajar, que podía visitar o que debía visitar cementerios, pude darme cuenta que el Señor me abrió una puerta para sus hijos, para seguir avanzando en la historia familiar de la familia. Es así que mi historia estaba más o menos hasta la tercera, cuarta o quinta generación de parte de mi madre, de la familia Camaquillanqui. Gracias a la información del tío Urbano, él me ayudó a poder avanzar en mi genealogía en la sexta, la séptima y la octava generación, hasta llegar al primer Camaquillanqui. Apreciados hermanos, si bien es cierto, y es algo muy bonito y emocionante poder hacer la historia, conocer la información de nuestros abuelos, cómo eran sus vivencias, encontrar registros históricos como partida de nacimientos, de matrimonio que alimentan a nuestro árbol y nos permiten saber un poco los detalles de estos acontecimientos en nuestra familia. Pero lo más bonito de todo esto es lo que corresponde a la obra por nuestros antepasados. Cuando armamos una información de nuestras generaciones y lo enlazamos con otras generaciones anteriores a nosotros, estamos uniendo esa cadena o esos eslabones que van a hacer posible que podamos llevar a cabo la obra por ellos y que no solamente nosotros podamos exaltarnos con nuestra propia familia en el reino celestial, sino que también podamos hacerlo con nuestros antepasados y se lleva a cabo una unión familiar, no solamente de nosotros, sino también de todos ellos, al lado de nosotros. Gracias a la obra del templo, podemos realizar las ordenanzas de salvación y exaltación por ellos. Podemos unirlos hacia nosotros y de esta manera ayudarlos a que puedan regresar a la presencia del Padre Celestial y Jesucristo. Esta es una obra de salvación, hermanos, y el profeta José Smith lo declaró también en las Escrituras. En Doctrina y Convenios, en la sección 128, dice: porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, como dice Pablo tocante a los padres, que ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados, ni tampoco nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Si muchas veces pensamos que el hacer las ordenanzas de exaltación y salvación en el templo con nuestras familias nos hace que podamos sentirnos que estamos enrumados hacia la vida eterna. Sin embargo, hay un factor que también influye en nuestra salvación, el que es de nuestros antepasados, nuestros muertos, que sin ellos nosotros no podemos ser exaltados y ellos no pueden ser exaltados también con nosotros. La obra es una sola, preciosos hermanos. La obra misional también se lleva a cabo tras de velo y el Señor a través de sus profetas y sus líderes nos invitan a que podamos hacer la historia familiar y podamos ayudar a muchos de los espíritus que en este momento están esperando poder hacer la obra por ellos, que podamos reunirnos. Invitamos como miembro a nombre de la presidencia Estaca, a que podamos en este tiempo de cuarentena, podamos hacer nuestra historia familiar. Yolito nos enseñó la manera de cómo poder hacerlo a través de una aplicación y es tan sencillo que todos nosotros podemos iniciar y si nosotros nos hemos estancado, podemos continuar. Como leí la declaración de Henry B. Eyring, él ha dicho que el Señor nos dará las fuerzas suficientes para avanzar con esta obra y nos abrirá el camino para encontrar a nuestros antepasados. Esta obra es una obra de amor por todos sus hijos, no solamente los vivos, sino también los muertos. Que obtengamos un hermoso testimonio en estos días para hacer esta obra y para todos los miembros de la Estaca Mayorazgo. Es nuestra invitación para que podamos seguir perfeccionándonos. Y lo comparto con mucho amor, este mensaje y este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amado Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones de tu Evangelio restaurado, que bendice nuestras vidas por tener líderes inspirados y un profeta que guía tu iglesia. Te pedimos, nos des tu protección en estos momentos que el mundo está pasando por una prueba muy fuerte. Nos acercamos a ti para que agrandes nuestro corazón e ilumines nuestra mente, y también el mundo se nos una a nuestro esfuerzo de agradarte por medio de la obediencia a tu Evangelio. Te pedimos y agradecemos, Padre, en este momento humildemente, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.